Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza que estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no había sido aún, que no había visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo. Cuando cayere, no habrá el segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, más ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, los dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió a reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en el lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, mis hermanos, vamos a retomar esta serie expositiva del libro de Eclesiastés, donde vamos texto por texto, ¿verdad? Como te dije anteriormente, pues ya hemos tenido algunas pausas en este libro, pero no sé si de repente va a ser un poquito duro el mensaje. La ventaja de la aplicación expositiva es de que vas texto por texto y no vades tú el texto, ¿verdad? Y vas sobre el libro y lo que nos toca que el Señor nos hable, pues nos va a hablar. Amén. Bueno, el tema de hoy, hermano, es las injusticias de la vida. Las injusticias de la vida. Hemos hecho mención, amados hermanos, que el libro de Eclesiastés, aunque el nombre de Salomón no aparece, lo escribió Salomón. Ya lo hemos dicho anteriormente. En este libro de Eclesiastés es como si viéramos nosotros la autobiografía de la vida de Salomón después de haber reflexionado acerca de su vida y él de llegar a una conclusión. La conclusión es: todo es vanidad. En este libro podemos ver que en esa reflexión que hace Salomón de su misma vida es que lo mejor que puede hacer el hombre que conoce de Dios, porque le está hablando a un pueblo que conoce de Dios, pues es temer a Dios, apartarse del mal, ya que la vida que tenemos, hermanos, realmente es una vida muy corta. Es una vida demasiado corta a comparación de la eternidad que nos espera. Amén. Eclesiastés, que es coelet, que significa predicador, asambleísta o el que reúne para enseñar, tiene el propósito de enseñarnos, hermanos, en este libro que la vida sin Dios no vale la pena. No vale la pena. Ese es el sentido de este libro. El sentido de este libro o de Eclesiastés es que si Dios no está en la ecuación, en todo lo que nosotros hacemos,
y en todo cómo llevamos nuestra vida, que estamos atravesando nosotros como pasajeros, pues simplemente, hermanos, nos van a alcanzar 2 años y nos daremos cuenta al final que sin Dios no vale la pena vivir en este mundo, no vale la pena realmente. Eclesiastés nos enseña cómo se ve la vida sin Dios. Claramente nos enseña cómo se ve la vida sin Dios. El predicador en este libro usa la palabra vanidad en varias ocasiones. Y estuvimos haciendo mención que cuando en la Biblia vemos repeticiones de palabras, es porque el Señor, hermano, está enfatizando en algo, o está enfatizando algo. En este caso aparece la palabra en esta Biblia, vanidad, vanidad de vanidades. El Señor está enfatizando algo. Las repeticiones en la Biblia así son. Cuando usted ve repeticiones en la Biblia es que el Señor está enfatizando algo de lo cual debemos de prestar atención. Rey de reyes, Señor de señores, de cierto os digo. En este caso, vanidad de vanidades. La palabra vanidad en este libro se traduce como vacío, como transitorio, como algo que no satisface, como vapor. Es decir, ¿qué está diciendo el predicador en este libro? Lo que está diciendo es que la vida sin Dios, todas las cosas que hay, hermano, en esta tierra simplemente es algo vacío, es algo transitorio, es algo insatisfactorio y es como el vapor. Es algo que sin Dios, hermano, nosotros no vamos a poder encontrar nada. Nada. Así de que es mejor servir al Señor, hermano, con sus pruebas y sus luchas. Sirva al Señor. Más adelante Salomón, hermano, comienza a hablar de su experiencia, exponiendo que le dio su corazón y sus fuerzas a todo habido y por haber. Quiso llenar Salomón su corazón con cosas pasajeras. Salomón quiso llenar su corazón con la música y no pudo. Salomón quiso llenar su corazón con casas, con jardines, con estanques, con siervos, con siervas, con oro, con plata, tesoros y no pudo. Salomón quiso llenar su corazón con mujeres, 1000 mujeres y no pudo. Es decir, Salomón fue alguien que tuvo. Él no tuvo. No solamente fue alguien que deseó cosas materiales, riquezas, mujeres, no, él las tuvo, porque de repente podemos decir, si yo tuviera esto, fuera feliz. Y no, Salomón las tuvo. Salomón es alguien que dijo, si alguna vez tuviera esto, no sé cuántos han dicho eso, ¿verdad? Si yo tuviera esto, ¿verdad? Si yo me casara, si yo esto, y no encontró la felicidad Salomón ahí. Recordemos que Salomón habla cómo se ve la vida sin Dios. Dios no estuvo en la vida de Salomón. Dios no está en la ecuación de lo que Salomón ha venido expresando. Salomón no es alguien que dijo, si alguna vez tuviera esto. No, Salomón tuvo, y cuando lo tuvo llegó a la conclusión que la vida sin Dios todo es vanidad, todo es vacío, todo es transitorio, todo es vapor. Ahora, en el capítulo 3 Salomón habla de que todo tiene su tiempo. Y cuando Salomón habla de que todo tiene su tiempo, Salomón nos deja saber que el dueño del tiempo es Dios. Dios no vive en el tiempo, Dios diseñó el tiempo para nosotros. Salomón expone que Dios fue el que decidió cuándo nacimos y Dios es el que decide cuándo vamos a morir nosotros. Dios es el que decide. Más adelante, en el verso 16 al verso 22 del capítulo 3, una vez que Salomón habla acerca del tiempo, que Dios es el que decide cuándo nacimos y cuándo vamos a morir, en esos versos Salomón aborda un acontecimiento, hermano, que a todos los seres vivientes nos va a ocurrir. ¿Cuál es? Vamos a morir. Si es que no viene el Señor antes, vamos a morir. Algo seguro tenemos en esta vida, hermano. ¿Y cuál es? Vamos a morir. Vamos a morir. Por lo tanto, Salomón, en esa reflexión que él tiene en este libro, nos dice que no vale la pena vivir sin Dios, ya que la vida que tenemos es una vida demasiado corta. Salomón en Proverbios habla del padre ideal que no fue. En Cantar de los Cantares habla del esposo ejemplar que no fue.
Y aquí en Eclesiastés, al final de sus días, simplemente hace una reflexión de que no valió la pena darle sus mejores años al placer. Y ya en este capítulo 4 que vamos a abordar, empieza a exponer Salomón las injusticias de la vida. Por lo tanto, como la vida es corta, como la vida es como el vapor, Salomón aquí hace una exhortación. ¿Cuál es la exhortación? A no ser injustos. Esa es la exhortación que nos va a hacer aquí Salomón, porque está viendo las injusticias de la vida. Ahora, somos justificados por Cristo, amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no quiere decir que en ocasiones actuemos con injusticias unos con otros. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, ¿de qué va a hablar Salomón en este capítulo 4? Va a hablar de la injusticia que hay en este mundo. Yo no sé si de repente se va a hacer un poquito como pisando callos el mensaje, ¿verdad? Porque le está hablando a un pueblo que conoce de Dios. Está predicando Israel, tenemos que recordar eso, amén. Ahora, ¿cómo podemos dividir estos textos, hermanos? Del verso 1 al verso 4, Salomón habla sobre las injusticias. Desde el verso 5 hasta el verso 8, Salomón expone 4 diferentes tipos de personas. Expone al ocioso, expone al trabajador equilibrado, expone al trabajador egoísta y expone al hombre solitario que su Dios es el trabajo. Desde el verso 3 hasta el verso 12, Salomón expone cómo se debe de trabajar en equipo, y desde el verso 3 hasta el verso 16 expone las diferencias entre un rey viejo y un joven. Y mire cómo comienza, del 1 al 4, Salomón habla sobre las injusticias. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolación. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros, al que no había sido aún, que no ha visto las malas obras de debajo del sol que se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta, ¿qué, hermanos, que dice? La envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Ahora, en estos 4 textos, hermanos, después de que Salomón expone en el capítulo 3 que a todos nos llegará un suceso tanto a los seres humanos como a los animales, y que Dios sabe el día en que vamos a partir, Salomón en estos 4 primeros versos comienza a hablar básicamente de 2 cosas. Número 1, habla sobre las injusticias, y número 2, habla sobre la envidia. Empieza a hablar sobre las injusticias y sobre la envidia. Es decir, Salomón, hermano, ha venido haciendo una reflexión, ha venido disertando de cómo él entregó sus mejores años al placer, y ha expuesto que no valió la pena porque nada de eso llenó su corazón, y eso lo tenemos bien claro nosotros. Amén. La vida sin Dios no vale la pena. Más sin embargo, después de que Salomón reflexiona y comienza a ver que la vida que tenemos es tan corta como para entregárselas al placer, o entregarle los mejores años al placer, Salomón ahora nos habla a nosotros de tener cuidado de no vivir de una manera injusta y de tener cuidado con la envidia. Pues empieza a hablar de eso, porque mire cómo dice, me volví y vi. Si Salomón, hermano, ahora comienza a ver el proceder de otros. Ya examinó el suyo, pero ahora él empieza a ver el proceder de otros. Salomón ahora comienza a observar el proceder de otros. Dice, me volví y vi. Es decir, nadie le contó, hermano. No le fueron con el chisme. Él lo vio.
¿Qué vio? Dice, vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolación. Es decir, ¿qué vio Salomón? Hermano, Salomón comenzó a ver el actuar de la gente. Fíjense lo que empezó a ver Salomón. Salomón comenzó a ver el actuar de la gente. Salomón comenzó a ver las injusticias que hay en este mundo sin Dios en la ecuación. Salomón comenzó a ver cómo algunos, mire bien hermano, cómo algunos pasan por encima de otros sin importarles nada. Lo que está viendo él, ¿verdad? Salomón comenzó a ver cómo algunos sacan ventaja, oprimen, pasan por encima de otros con el único fin de obtener algo, con el único fin de beneficiarse, y no les importa si pasan por encima de otros. Hermano, el pasar por encima de otros se da, ¿saben dónde, hermano? En todos lados. ¿Cierto o no, hermanos? El actuar de una manera injusta se da en todos lados. El aprovecharse unos con los otros se da en todos lados. El pasar por encima se da en un trato, por ejemplo, que tenga alguien uno con otro. Se da en el matrimonio también, cuando el esposo, usando su autoridad como autoritarismo, pasa por encima de la esposa. Se da con los hijos hacia los padres, hijos abusando de los padres, pasando por encima de ellos, hijos aprovechándose de los padres. Se da en los trabajos se da la competencia, se da la envidia, y por esa envidia, hermano, pasan por encima unos de los otros. ¿Cierto o no, hermanos? Amén. Más sin embargo, porque recordemos que a quién está predicando Salomón, a quién reunió, ¿a quién? A un pueblo que conocía la palabra. Más sin embargo, lo más triste, hermano, es que ese pasar por encima de unos con los otros, es que esa competencia hasta en la iglesia se llega a dar también. Es decir, a nivel general en la iglesia, hermano, este mal proceder también se da en el cuerpo de Cristo. En ocasiones, hermanos, se da una competencia de a quién consideran más, a quién reconocen más, quién es mejor que otro, quién es más espiritual que otro, quién ora más que otro. Y esa competencia carnal, hermano, se mete en el cuerpo de Cristo, donde no solamente se da en la secular, sino que también se da en la iglesia, y eso daña. Daña. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel en el contexto de lo que dice el predicador en este capítulo 4? Porque recordemos que le está predicando al pueblo de Israel. El problema es que había un egoísmo centrado en ellos mismos, y es por eso que Dios constantemente, hermanos, les recordaba: no hurten, traten bien al extranjero, no exploten a su prójimo, no codicien la mujer de su prójimo, no codicien lo que tiene su prójimo, sino por al contrario, amen a su prójimo. Ese continuo recordatorio que el Señor le hace a su pueblo es algo que estaba pasando. Recordemos que en el tiempo de Salomón había paz y prosperidad, pero esa paz tenía que ver con que Israel no tenía guerras con otros reinos. Más sin embargo, en el contexto de Eclesiastés capítulo 4, el pueblo de Israel estaba queriendo enriquecerse a expensas de los demás, y por lo tanto se oprimían unos con los otros. El pueblo de Dios oprimiéndose unos con los otros. El pueblo de Dios sacando ventaja unos con los otros. El pueblo de Dios pasando por encima unos con los otros. Y eso en la iglesia se da. Recordemos a los corintios.
Cada uno de los corintios querían la preeminencia. Tienen competencia de lenguas. Tenían espectáculo de lenguas. No digo que las lenguas no son para este tiempo, no. Pero tenían espectáculo de lenguas. Tienen una competencia de donde es tanto que Pablo, por medio de la carta, le dice: si no tienes amor, simplemente son címbalos que retiñen. Toda esa injusticia de la que habla Salomón, toda esa competencia, todo ese aprovecharme de mi prójimo, todo ese pasar por encima de otros, se da en el mundo. ¿Cierto o no, hermanos? Pero lo más triste es que en la iglesia en ocasiones también llega a darse. Esos eventos de aniversarios, donde vienen varias iglesias y donde en vez de edificarse, hermano, todo se vuelve en una competencia a ver quién canta mejor, a ver quién toca mejor. Se vuelve en una competencia. Y todo eso, hermano, causa tropiezo. Todo eso es de tropiezo. Verso 2. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y los otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras de debajo del sol que se hacen. Mira lo que dice Salomón. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta, ¿qué, hermanos? La envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora mira bien, hermano. Nosotros podríamos decir que en el mundo la envidia es algo normal. En el mundo. No en la iglesia, en el mundo. Podríamos decir y asegurar que el pasar por encima de otros es algo normal en el mundo, ya que Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Juan dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La palabra bajo significa control. El mundo entero está bajo el control del maligno, no tiene en control la iglesia. El que controla la iglesia es Dios. Entonces podríamos decir que la envidia, la injusticia o el pasar por encima de unos con los otros, eso es algo normal en el mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Pues nosotros podríamos decir eso. Más sin embargo, ese aprovecharme, ese pasar por encima del hermano, esa competencia, esa rivalidad, lo triste es que llega a pasar en el cuerpo de Cristo. Y no tendría que pasar, pero llega a pasar en el cuerpo de Cristo. Versículo 4 está hablando de la envidia. La excelencia de las obras despierta que, hermanos, tenemos que recordar a quién está hablando Salomón, a un pueblo que conoce. Amén. Amén, hermanos. Ahora mire bien. En el segundo encabezado, que es del verso 5 al verso 8, Salomón ahora comienza a hablar un poco sobre los injustos. Y habla sobre las diferentes clases de hombres, en el sentido cómo algunos son injustos y otros al parecer no lo son. Al parecer. Y mira cómo dice el verso 5. ¿Estamos ahí? Dice: el necio, ¿qué, hermanos? ¿Qué hace el necio?
cruza sus manos y come su misma carne. Está hablando aquí Salomón del trabajo. Está hablando de cómo hay injusticias. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Verso 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Verso 8. Está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijos ni hermanos, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Ahora, Salomón, hermano, en estos textos comienza a hablar de 4 tipos de personas. Entendemos que está concerniente al trabajo, pero está hablando de personas que son injustas. Repito, le está hablando a un pueblo que conoce de Dios. Le está hablando a Israel. Número 1, habla del necio que se cruza de brazos. Mire bien, del necio que se cruza de brazos. Número 2, habla del que trabaja de una manera equilibrada. Número 3, habla del que trabaja pero es egoísta. Y número 4, habla del que se afana en el trabajo y no tiene a nadie y su trabajo es su Dios. Verso 5. ¿Lo tiene? Dice, el necio, ¿qué dice, hermanos? Cruza sus manos y come su ¿qué? Entendamos que ese es un hebraísmo, ¿ok? Es un modismo. La Nueva Traducción Viviente dice, los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. La versión lenguaje actual dice, es verdad que el tonto, fíjese cómo dice esa versión, el tonto no quiere trabajar y por eso acaba muriéndose de hambre. Si Salomón, hermano, habla de personas en este texto que tienen la fuerza para trabajar, porque dice que no quiere. Habla de personas que tienen la fuerza para trabajar, pero no ¿qué? No quiere. Salomón habla de personas que son injustos porque viven de otros. Salomón habla de personas que son injustos o injustas que viven a costillas de otros. Salomón, hermano, habla de parásitos que en este tiempo de pospandemia buscan la manera de vivir del gobierno, buscan la manera de vivir de los padres porque simplemente no quieren trabajar. Y todo eso es injusto. Todo eso es pasar por encima de los demás. ¿Qué dice el texto? Y comen su, ¿qué, hermano? Su misma carne. Es decir, ¿cómo que el necio? Es decir, como el necio se cruza de brazos y no quiere trabajar, lo que hace es que come su misma carne. Se come a sí mismo. Este es un hebraísmo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa se come su misma carne o se come a sí mismo? Esto significa que esta persona, como no quiere trabajar, se come todo. Se come los ahorros, se come lo del papá, se come lo de la mamá, se come lo del gobierno, llega el papá cansado del trabajo y ahí lo está esperando para comerse todo. Estamos todos callados. Pero ¿qué hace el necio? ¿Se qué? Se cruza de brazos y come su misma carne. Mira, hermano, en el asunto de la pospandemia, la gente no quiere trabajar, ¿verdad? Y a veces nosotros hemos tenido la culpa, los padres, padres de todos nuestros hijos.
y tienen 15 años, 20 años, 30 años, 40 años y nada más estiran la mano. Y eso sabe que es injusto. Porque Salomón dice aquí, come su misma carne. Porque se come todo. Los ahorros, se come lo del papá, se come lo de mamá, se come todo. ¿Qué está hablando Salomón? Sobre las injusticias de la vida. Que se da, ¿dónde, hermanos? En el mundo. Pero lo más triste es que llega a darse, ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia. El segundo de que habla Salomón es el que trabaja de una manera equilibrada. Verso 6. ¿Lo tiene? Dice, más vale un puño lleno de descanso. Hasta ahí, hay una coma. Y Salomón, después de hablar del necio, después de hablar del ocioso que es injusto porque se come lo que tiene y se come lo de los demás, ahora Salomón habla del que trabaja de una manera equilibrada, pero también, más adelante Salomón habla de una persona egoísta. Porque nosotros, hermanos, siendo sensatos, tendríamos que ser equilibrados en el asunto del trabajo. Tenemos que trabajar, pero ser equilibrados. Tenemos que servir al Señor. Amén. La versión Palabra de Dios para Todos dice, quizá esto sea cierto, pero creo que es mejor estar satisfecho con lo poco que se tiene. ¿Cuánto están satisfechos con lo que Dios les ha dado, hermano? Estoy satisfecho con lo que Dios ha dado, con lo que Dios nos ha dado. Le podemos servir al Señor. Podemos hacer la obra del Señor y el Señor nos bendice, hermano. Sigue diciendo, ese mismo texto 6, donde ya está hablando de aquel que trabaja, pero es egoísta. Verso 6, después de la coma, dice que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Dice, más vale un puño lleno con descanso, hablando del que está tranquilo con lo que tiene. Pero también hay otro, dice ahí Salomón en el verso 6, que ambos puños llenos con trabajo y, ¿qué dice, hermanos? Aflicción de espíritu. Es decir, una vez que Salomón habla del necio que no quiere trabajar y habla del equilibrado y se conforma con lo que tiene, porque tenemos que estar conformes con lo que el Señor nos da. Ahora en este mismo verso 6, Salomón habla de alguien que trabaja, pero este se afana por lograr más, pero al parecer es una persona egoísta. ¿Por qué? Porque la palabra puño, la expresión puño, habla de manos cerradas. Manos cerradas, es decir, Salomón le está hablando, hermano, al que es maceta, pues. Al que es maceta. Al tacaño, que ni a su esposa le da. A ver, hermanos. Al maceta, al tacaño, al tecuco, no sé si conozcan esa palabra. Es decir, esta persona trabaja, pero no está dispuesto a compartir con nadie lo que Dios le da. Y tenemos que ser generosos, hermano. Amén. Mira, mi hija, ten $100 y me traes el cambio. Me traes la despensa de la semana, me traes esto, me traes lo otro, me traes aquí. Lo bueno es que aquí no hay macetas, hermano. Codos. Codos con sus padres que necesitan. Codos con el enfermo. Codos con la esposa. La esposa dice que le faltan zapatos y tiene como 20 pares ahí en el closet, ¿verdad? Pero, hermano, lo que realmente está hablando Salomón aquí es de alguien que trabaja, y está bien que trabaja, pero tiene sus puños cerrados, tiene sus manos cerradas.
No tiene misericordia cuando hay un enfermo, cuando hay una necesidad. Cierra su corazón. Cierra su corazón. Es decir, esta persona trabaja pero no está dispuesto o dispuesta a compartir con nadie lo que Dios le da. Y número 3, Salomón en estos versos le habla a aquella persona que se afana en el trabajo, pero no tiene a nadie, está solo. Y hay personas así, que están solos, no tienen a nadie, y trabajan, y trabajan, y trabajan, y su Dios es el trabajo, hermano. Dice el verso 7. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Mira lo que dice el verso 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro, ¿qué, hermanos? Duro trabajo. Si Salomón ahora expone a una persona, hermano, que su Dios se ha vuelto el trabajo, vive para el trabajo. Todo lo que gira alrededor de esta persona es el trabajo. Todo lo cancela por el trabajo. No hay tiempo para otras cosas por el trabajo. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Y lo más triste que eso, hermano, se da también, ¿dónde? En la iglesia. ¿Qué ha visto Salomón hasta ahora? Porque dice, me volví y vi. Salomón ya habló del vago que se cruza de brazos y cómo se come lo de los demás. Pero por otro lado, habla de aquel que trabaja de una manera equilibrada, pero también habla de alguien que su Dios es el trabajo y todo lo cancela por el trabajo. Es decir, para esta persona, todo lo que existe en su vida es nada más, hermano, el trabajo. La reflexión que hace Salomón en cuanto a esto es que el trabajo no es el Señor de nuestra vida, no lo es. Necesitamos trabajar, pero no es el Señor de nosotros. Nosotros no le debemos lealtad al trabajo por encima de Dios. Tenemos que trabajar. Amén. Tenemos que proveer, pero por encima de nuestra relación de Dios, por encima de Dios. Que en mi trabajo me dicen que en el día de Halloween tengo que ir vestida con máscaras. No. Tengamos cuidado con eso, hermano. Mire bien, nuestro trabajo debe ser un instrumento en las manos de Dios para que podamos bendecir a Dios, a nuestras familias y a nuestro prójimo. No cerrar las manos. Un trabajo, hermano, que no te permite servir a Dios, aguas. Cuidado con eso. Un trabajo que te traiga todo frío, apático en las cosas de Dios. Cuidado con eso. Tenemos que trabajar. No estoy diciendo que no. Amén. Yo sé que hay en el mundo personas así, ¿no? Mi hermano Carlos una vez me platicaba de alguien que tenía, creo que vacas, y no tenía ni sobrino, ni hermano, y trabajaba, y trabajaba, y trabajaba, y trabajaba, y ¿a quién se le iba a quedar todo eso? ¿Quién sabe a quién? Cuidado con eso. Ahora, la pregunta es, ¿con quién nos identificamos? Está el necio, el vago que vive de los demás, está el equilibrado, el que trabaja y lo que Dios le da con eso se siente tranquilo. Está el que tiene las manos cerradas, que es una maceta de primera, que es un tacaño. Y está el que Dios es su trabajo.
con quién nos identificamos. Esperemos que con el equilibrado, amén. Amén, hermanos. Tercer encabezado, verso 9 al 12, Salomón ahora habla sobre cómo se debe de trabajar en equipo, y esto incluye también en el matrimonio. Salomón, como exponen algunos comentaristas en estos 4 versos, ofrece 4 ventajas del compañerismo. ¿Por qué? Porque aquí habla de la cooperación. Habla, número 1, de la unidad, número 2 habla de la ayuda, y número 3 habla del compañerismo. Dice verso 9, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Verso 11, también si 2 durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, los 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces, ¿qué, hermanos? No se rompe pronto. Es decir, Salomón aquí comienza a hablar sobre la unidad, sobre el compañerismo, y es muy aplicable estos textos para hablar del matrimonio también, porque el matrimonio es un trabajo arduo. Amén. Donde no debe de haber injusticias, donde cada quien tiene que tomar su rol, el lugar que Dios le dio. Y si Salomón pone como beneficio que en ese compañerismo un matrimonio camina mejor, hablando ya del matrimonio, ¿verdad?, que es muy aplicable, o una relación de trabajo en equipo camina mejor, y como iglesia también, trabajando en unidad, caminamos mejor. Amén, hermanos. Verso 13. Fue el tiempo. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Es el 4 encabezado, donde Salomón hace una diferencia entre un rey viejo necio y un rey joven sabio. Dice el verso 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Es decir, como exponen algunos comentaristas, Salomón al parecer ha visto reyes viejos que no reciben consejo, reyes que se creen que lo sabían todo y que nadie los sacaba de allí, por lo tanto muchos de ellos fueron derrocados. Salomón dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque su reino nació pobre. Verso 15. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en el lugar de aquel. Verso 16. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y eso también es vanidad y aflicción de espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice en el verso 16, lo rodean innumerables multitudes, pero luego surge otra generación y lo rechaza a él también. Así que nada tiene sentido, es como seguir el viento. ¿Qué está diciendo Salomón? Lo que está diciendo es que nunca le podremos dar gusto a nadie si creemos que como servidores de Cristo estamos para darle gusto a la gente. Entonces vamos a hacer como si estuviéramos persiguiendo el viento. Tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que servir a nuestro prójimo, tenemos que trabajar en el ministerio, pero siempre esperando que todo lo que hagamos, lo hagamos sin doblez en el corazón, y que eso va a repercutir en la eternidad cuando estemos en el tribunal de Cristo, donde recibiremos cada uno de nosotros recompensa. Amén. Recibiremos recompensa. Nos ponemos de pie, hermanos.